Bueno, muy buenas a todos. Este es el segundo video que vamos a sacar sobre introducción a interacciones. En el video pasado estuvimos tratando algunos temas como ser definir una fuerza, definir magnitudes vectoriales escalares. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es tratar algunos temas que vamos a ver ahora. Vamos con el video. Hoy vamos a tratar tres temas. En primer lugar vamos a hablar de algunas fuerzas importantes en la mecánica. Recordar, a modo de definición, que la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento justamente de los cuerpos. Bueno, bajo acción de ciertas fuerzas, ¿no? Ese es el concepto, no solo el movimiento, sino también los agentes que producen esos cambios de movimiento. Eso es la mecánica. No confundir con la aplicación de la mecánica, como la mecánica automotriz. Entonces, hablar de la mecánica dentro de la física como una rama de la física derivada. En segundo lugar, vamos a hablar de las fuerzas por contacto y a distancia. Y finalmente vamos a hablar de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Bien, comencemos entonces hablando de algunas fuerzas importantes. No podemos comenzar sin hablar, en primer lugar, de la más importante tal vez, que es la fuerza peso. ¿Por qué digo la más importante? Bueno, en cualquier análisis mecánico que hagamos, necesariamente la fuerza peso va a aparecer. ¿Qué es la fuerza peso? Bueno, la fuerza peso no es otra cosa que la atracción gravitacional que van a sentir los cuerpos cercanos a la superficie de un cuerpo celeste, como ser un planeta, una estrella, una luna. Ese es el concepto de fuerza peso. Particularmente nuestros análisis los vamos a hacer cercanos a la superficie terrestre, por tanto vamos a hablar de que el peso terrestre es la fuerza que vamos a estar hallando. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, la fuerza peso justamente es la fuerza de atracción que sufren los cuerpos con masa en cercanía de la superficie terrestre, en el caso de la mayoría de nuestros análisis. ¿Sí? De hecho, hablando claro y pronto, es la fuerza que hace que al soltar un cuerpo que está en reposo en una mano, este se acelere hacia abajo. Ese es el concepto de fuerza-peso. La fuerza-peso es la causante, es una fuerza a distancia, no es una fuerza por contacto, como vamos a ver más adelante, que es la causante de que al soltar un cuerpo, este se acelere hacia abajo. Primera ecuación del curso. Vamos a ampliarlo más adelante, por supuesto, pero el peso de un cuerpo se puede calcular de la siguiente forma. Y acá lo que tenemos es una ecuación. Recordemos que una ecuación no es otra cosa que una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Ese es el concepto de ecuación, ¿sí? Una igualdad. Acá hablamos de tres variables. El peso, que es lo que queremos hallar, la masa del cuerpo y g, que es la aceleración en gravedad. Claro, a esta altura del curso todavía no sabemos qué es la aceleración, como ya adelantándonos a la definición, la aceleración es la variación de una velocidad, la medida de la variación de una velocidad en el tiempo. Pero ya podemos saber que el peso, a priori, se halla como la multiplicación de estas dos variables. La masa del cuerpo, que tiene que estar en kilogramos, en sistema internacional, y la aceleración en gravedad, que el promedio de la aceleración en gravedad de la superficie terrestre es 9,8 metros por segundo al cuadrado. A los efectos de hacer algunos ejercicios en este curso, podemos llegar a aproximar y a redondear ese 9,8 y utilizar en su lugar 10 metros por segundo al cuadrado. Podríamos comenzar entonces, para aplicar rápidamente esto, con un pequeño ejercicio. Calcula la fuerza peso que actúa sobre una bola de billar en la mesa de juego, sabiendo que su masa es de 170 gramos. Bien, planteado el ejercicio, vamos a hacer un primer dibujo. Esto más adelante vamos a hacerlo un diagrama de cuerpo libre. Esto es solo una primera idea de cómo se resuelve un ejercicio en física. Nosotros tenemos acá la fuerza peso, que la voy a representar con un vector, y vamos a hallarla. Según la ecuación que tenemos, el peso va a ser igual a la masa por la aceleración en gravedad. Ya sabemos que la aceleración en gravedad valía 10 metros por segundo al cuadrado, o siendo más exactos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, con estos datos, yo puedo hacer las cuentas, porque la masa la tengo, según dice la letra son 170 gramos, entonces yo podría, apurado, decir que E
peso es igual a 170 gramos por 10 metros por segundo al cuadrado. El problema que tenemos acá es que esto está en gramos, lo cual es un problema porque no está en sistema internacional. En su lugar, yo tengo que pasar gramos a kilogramos. Y bueno, 170 gramos son 0,170 kilogramos. Si hacemos esta multiplicación, nos termina dando que la fuerza peso es aproximadamente, y digo aproximadamente porque estamos redondeando la constante de gravitación universal a 10, es igual a 1,7 newton. Ese es el valor de la fuerza peso sobre la bola de billar. Por supuesto que podría hacerlo con 9,8 en lugar de 10, lo cual me daría un valor un poco más exacto. Si hago 0,170 kilogramos por 9,8 me va a dar un valor más aproximado, ¿sí? Pero a los efectos de ir entendiendo el ejercicio utilizamos el 10 como aceleración en gravedad. Hecho el ejercicio de fuerza-peso, vamos a hablar de la fuerza elástica. La fuerza elástica es otra de las fuerzas importantes de la mecánica que tenemos que analizar. Vamos a analizar rápidamente. La fuerza elástica no es otra cosa que la fuerza que aplica un cuerpo elástico deformado, puede ser un resorte, es el caso de esta imagen, sobre el cuerpo que ocasiona la deformación. A ver, si yo estiro un resorte claramente sobre mi mano, que es el cuerpo que está ocasionando esa deformación, yo siento que ese resorte está haciendo una fuerza sobre mi mano. Entonces ese es el concepto de fuerza elástica. Es la fuerza que ese cuerpo, el resorte, al deformarse aplica sobre el cuerpo que está produciendo la deformación. Cualquier cosa, volvemos el video hacia atrás y volvemos a escuchar la definición. Yo creo que está bastante claro, pero que se entienda que la fuerza elástica es la fuerza que un cuerpo deformado ejerce sobre el cuerpo que lo está deformando. Yo para sostener un resorte, que de hecho está deformado, tengo que hacer una fuerza, porque el resorte me hace fuerza al intentar estirarlo. Y ese es el concepto. Eso se llama fuerza elástica. La fuerza elástica también se puede calcular. De hecho, la fuerza elástica en muelles, en resortes, se puede calcular a través de la ley de Hooke, que seguramente la vieron en otros cursos, en cursos básicos de ciencias físicas. Tal vez si alguno no vio la ley de Hooke, bueno, recomiendo que busque algún video en internet o algo. No vamos a ampliarlo en este curso, simplemente acá vamos a nombrarla, a la fuerza elástica, como una de las fuerzas más fundamentales. Hablemos ahora de la fuerza de rozamiento o fricción. Esta fuerza es una de las fuerzas con las que más convivimos a cotidiano. Es la fuerza que impide que nos resbalemos al caminar. Eso es el concepto de fuerza de rozamiento o fricción que vamos a desarrollar. La fuerza de rozamiento o fricción no es otra cosa que la fuerza que ejerce una superficie que está en contacto contra otra y que se desliza o tiende a deslizar sobre ella. Si yo quiero mover una caja hacia la derecha, como indica la flecha verde en la imagen, evidentemente que va a aparecer una fuerza de rozamiento opositora que impide ese movimiento. Es el caso de esta imagen que tenemos aquí. Si yo quiero empujar una caja hacia la derecha, aparece una fuerza opositora. Y esto es muy claro. Todos hemos experimentado que al intentar correr un mueble pesado que está apoyado sobre el piso, por supuesto, evidentemente que hay una oposición al inicio. Yo incluso arranco a empujar, el mueble no se mueve, lo sigo empujando un poquitito más, hago más fuerza, aplico más fuerza y el mueble aún no se mueve y llega un momento en el cual cede. Ahí tenemos el concepto de fuerza de rozamiento cinético y la de fuerza de rozamiento estático, que será ampliado en cursos superiores de física. En este caso, en tercer año no vamos a darlo, ni vamos a aprender a hallar. La fuerza de rozamiento evidentemente se puede hallar, depende de la fuerza normal, que es una fuerza que vamos a ver a continuación. No sin antes dejar claro un detalle, que es paralela a la superficie, la fuerza de rozamiento-fricción, y es opuesta siempre al movimiento del cuerpo que desliza o que tiende a deslizar. ¿Sí? La fuerza de rozamiento va a ir siempre en sentido opuesto del movimiento del cuerpo o de hacia donde el movimiento del cuerpo debería ir. Por ejemplo, en un plano inclinado es obvio suponer que el movimiento del cuerpo va a ser hacia abajo. Aún estando el cuerpo quieto, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario. ¿Sí? Siempre va a ir en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Pasemos ahora a la fuerza normal. La fuerza normal también es una fuerza muy importante en el análisis mecánico
y no es otra cosa que la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos que están en contacto con ella. Vamos a analizar el primer caso. Acá hay 3 imágenes. Analicemos el primer caso. Para no analizar siempre el caso típico de la fuerza peso, vamos a analizar este caso. Si tenemos un corredor que está estirando, empujando la pared, está aplicando una fuerza sobre la pared, y esto es bastante evidente. De hecho, la fuerza que la pared siente es la fuerza del corredor. Es el vector azul que tenemos en la pared, ¿sí? La pared siente esa fuerza aplicada. Ahora, por aquello de que las fuerzas actúan de a pares, es obvio suponer que la pared aplica una fuerza sobre el corredor. Esta fuerza es conocida como fuerza normal. Justamente es la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos que están en contacto con ella. En este caso es la fuerza que ejerce la pared sobre el cuerpo que está en contacto con ella, que es el corredor. Aparece la fuerza normal. Entonces, esta fuerza se hace evidente sobre el jugador. Yo al empujar una pared, la pared me empuja a mí. Y uno se preguntará, bueno, pero si la pared empuja al jugador, ¿por qué el jugador no cambia su estado de movimiento? ¿Por qué se queda quieto? Y bueno, lo que aparece acá son fuerzas de rozamiento en las suelas del jugador que impiden que esa fuerza normal generen algún tipo de cambio en la velocidad del jugador. Ahora, claro, si nos ponemos un poco a jugar con esto, evidentemente que si yo le aplicara un par de patines al corredor, ya sería evidente el efecto de la fuerza normal. Bien, entonces, la fuerza normal, un detalle importante, es siempre perpendicular, normal, a la superficie, y su sentido es desde la superficie hacia el cuerpo apoyado en ella. Volviendo a nuestra imagen, la fuerza normal es desde la superficie, desde la pared, hacia el cuerpo que está apoyado sobre ella. También podemos analizar otros casos, como ser la de una bola de billar apoyada sobre una superficie. Evidentemente que la bola de billar ejerce la fuerza peso sobre la carpeta de billar, y a su vez la superficie de la mesa ejerce una fuerza normal, que de hecho es la que sostiene a la bola en forma estática, ¿sí? No se mueve. Y tenemos también un ejemplo de imagen a la derecha de una persona empujando un barril en un plano inclinado. Y acá tener en consideración que la fuerza normal siempre hay que dibujarla, siempre hay que analizarla como perpendicular a la superficie, ¿sí? Sería incorrecto que la dirección de esa fuerza normal fuera vertical, sino que lo correcto es que sea oblicua, como está dibujada ahí, y perpendicular a la superficie. Analicemos ahora la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la fuerza que ejerce una cuerda tensa sobre el cuerpo que está unido a su extremo. Como dice ahí, su dirección es paralela a la cuerda y su sentido es desde el cuerpo hacia la cuerda. La fuerza de tensión en mecánica es la fuerza justamente que aparece en una cuerda tensa y que puede sostener, por ejemplo, a un cuerpo en suspensión. Es el caso, en este caso una demoledora con su bocha de demolición, y aparece la fuerza de tensión en esa cuerda, en esa linga, en esa maroma, aparece la fuerza de tensión, ¿sí? Es un concepto bastante básico, se puede llegar a analizar también en algunos casos, en algunos análisis mecánicos que podamos hacer en el curso. Terminando, la fuerza de empuje es la última fuerza que vamos a analizar. Entendamos que hay muchísimas más fuerzas para analizar en todos los ámbitos de la física. Nosotros nos vamos a restringir a estas que vemos en este video, porque si no sería un video demasiado largo. Por lo menos estas son las que en algunos ejercicios y análisis de situaciones del curso vamos a ir analizando o van a ir apareciendo. La fuerza de empuje es la fuerza que ejerce un fluido, líquido o gas sobre los cuerpos total o parcialmente sumergidos en este medio, en este cuerpo líquido, ¿sí? Entonces, generalmente en este curso, por lo menos cuando veamos la parte hidrostática, vamos a analizar líquidos. Pero no es otra cosa que eso, es la fuerza que mantiene un barco flotando. En un barco no hay fuerza normal. La fuerza que lo mantiene a flote no es la fuerza normal, sino que es la fuerza de empuje. Veremos más adelante que el módulo de esta fuerza es proporcional a la densidad del fluido y al volumen sumergido del cuerpo. Cuanto más masivo sea un cuerpo y cuanto más volumen tenga, me expresé mal, cuanto más volumen tenga un cuerpo y esté sumergido en ese medio líquido, evidentemente que la fuerza de empuje va a ser mayor. Esto responde a un viejo principio, el principio de Arquímedes, que analizaremos en los cursos en los que demos la parte de hidrostática.
Y con esto terminamos la parte de análisis de fuerzas básicas o las fuerzas más importantes que precisamos entender, si bien vamos a ir profundizando cada una a lo largo del curso, de las fuerzas más básicas que debemos entender o conocer en la mecánica. Analicemos ahora las fuerzas a distancia y por contacto, que era el segundo tema de nuestro video. Las fuerzas las podemos clasificar, o las interacciones las podemos clasificar en dos tipos, o a distancia o por contacto. Y bueno, ¿y dónde está la diferencia? Algunas fuerzas actúan solamente si los cuerpos están en contacto, y es el caso de la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, las fuerzas en el caso de las colisiones, cuando un cuerpo colisiona con otro, son todas fuerzas por contacto. Otras actúan aunque los cuerpos no estén en contacto. Es el caso de la fuerza eléctrica, la fuerza magnética y la fuerza peso, que fue la primera de la que hablamos en este video. Dijimos, bueno, si yo suelto un cuerpo, este va a caer espontáneamente hacia el suelo. Entonces, ¿por qué se debe eso? No hay una mano mágica que sale del suelo, toma el cuerpo y lo impulsa hacia abajo, sino que sencillamente el cuerpo espontáneamente cae. Es una fuerza a distancia, no es una fuerza por contacto. Entonces, acá está la diferencia fundamental. Por ejemplo, un GIF donde se ven fuerzas por contacto. De hecho, las bolas de billar, o las bolas de pool en este caso, no se mueven mágicamente, sino porque evidentemente la bola blanca está impactando las demás. En este caso, tampoco hay ninguna magia. Acá la fuerza es a distancia. La fuerza es a distancia. En este caso se trataría de fuerza magnética, ¿sí? No es una fuerza por contacto. Es otro ejemplo entonces de interacción, pero en este caso a distancia. Hablemos finalmente en este video de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En la física hasta hoy conocemos 4 fuerzas fundamentales. Todo tiende a apuntar a que estas 4 fuerzas fundamentales son las que gobiernan o rigen nuestro universo. Vamos a hablar en esta última etapa del video de la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y finalmente de la gravitatoria. Comencemos por la electromagnética, que es una de las más conocidas y menos misteriosas de este universo. La electromagnética afecta a los cuerpos cargados eléctricamente, ese es el concepto. Es de atracción y de repulsión, y así como más intensa que la gravitatoria, que es la última que vamos a analizar en este video. Acá tenemos dos GIFs, dos imágenes donde se ven efectos de las fuerzas electromagnéticas. En el lado izquierdo, una interacción de tipo electrostático, donde tenemos a un pobre gato que se le pegaron todos esos globos. Bueno, justamente es una interacción de tipo electrostático, en este caso de atracción. Las interacciones electrostáticas pueden ser de atracción y repulsión. Puede pasar también que haya una repulsión si las cargas eléctricas son de igual signo, o de atracción si las cargas eléctricas son de distinto signo. Esto responde a la ley de Coulomb, que la vamos a enunciar rápidamente en la próxima diapositiva. Del lado derecho tenemos una interacción de tipo repulsivo, justamente porque hay dos polos iguales, en este caso norte y norte, que al intentar acercarlos se produce una repulsión. Si invirtiéramos uno de los imanes, veríamos el efecto contrario. Norte con sur veríamos una atracción. Entonces, esto responde a lo que está acá. Afecta a los cuerpos cargados eléctricamente, es de atracción y repulsión, así como más intensa que la gravitatoria. Solo a modo de repasar y para introducirnos en lo que conocemos como fuerza nuclear fuerte, repasemos o tengamos en cuenta, si no conocemos, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo que dice es que si dos cargas de igual signo se arriman o están a una determinada distancia, entre ellas va a haber una repulsión. Van a intentar separarse, van a aparecer un par de fuerzas acción-reacción que va a intentar separarlas. En cambio, si tuviéramos dos cargas de signo opuesto, positivo y negativo, aparecería una carga de atracción, intentarían juntarse. Esto vale también para el fenómeno magnético, aunque no se habla de polos magnéticos en física. Entonces vale la pena, no se habla de cargas magnéticas en física, sino de polos. Entonces esto vale, por al menos la ley de Coulomb, vale repasarla o tenerla en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. La fuerza nuclear fuerte no es otra cosa que la que mantiene unidos a los componentes de los núcleos atómicos. Uno se preguntará, bueno, a esta altura
o tal vez no, todos sabemos que el núcleo atómico se compone por partículas subatómicas, el neutro de carga neutra, sin carga, y el protón de carga positiva. Alrededor giran los electrones con carga negativa en forma libre. Los protones están estáticos en el núcleo y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿no era que vimos recién que si las cargas son de igual signo, positivo y positivo, por ejemplo, van a intentar separarse? Bueno, justamente, ¿cómo el núcleo no se rompe si estas cargas, que son los protones, recordemos que los neutrones son neutros, no, entre ellos no hay ni repulsión ni atracción de ningún tipo, pero los protones sí, están unidos, pegados entre sí, son ambos positivos y es evidente que va a aparecer una fuerza de repulsión. Bueno, ¿cómo puede ser que no se separen? No hay otra que crear esta fuerza, la nuclear fuerte, de las cuales hay evidencia científica de su existencia, que es la que mantiene unidas a estas cargas que, por más que tienen igual signo, se mantienen cohesionadas y comprimidas en el núcleo atómico. Eso responde a la fuerza nuclear fuerte. Asociado a esta, existe también el concepto de fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil en realidad es bastante más difícil de entender, pero es la responsable de las emisiones radiactivas beta del núcleo atómico. ¿Sí? Tiene que ver un poco con la cuestión energética del núcleo. Es responsable del decaimiento de los quarks. ¿Sí? Los quarks a su vez son como partículas más pequeñas que componen a las partículas subatómicas. Y bueno, realmente primero necesitaría muchos conocimientos de física cuántica, que no los tengo, y además precisaríamos realmente un video aparte para tratar este tema. Pero vamos rápidamente a la última, a la fuerza gravitacional. La fuerza gravitatoria es la fuerza más débil de las 4 fuerzas que hemos analizado. Solo es de atracción, por lo menos en base a la evidencia que tenemos hoy podemos decir que es solo de atracción, a diferencia de las fuerzas electromagnéticas, de origen electromagnético, que tenemos de repulsión y de atracción en nuestro modelo. La fuerza gravitatoria en nuestro modelo es solo de atracción en base a las observaciones que hemos hecho. Si vamos a una concepción más clásica, que es la que vemos en tercer año, entendamos a la fuerza gravitatoria como la fuerza de atracción que tienen dos cuerpos entre sí. En este caso en la imagen tenemos a la Tierra y a la Luna, puede ser a la Tierra y al Sol. Dos cuerpos con masa se atraen mutuamente. Esta atracción es evidente en cuerpos muy masivos. Si yo tengo 2 tazas arriba de una mesa, evidentemente que la atracción gravitacional, si bien en nuestra teoría existiría, sería demasiado débil. Realmente se necesitan cuerpos masivos para ver los verdaderos efectos de la fuerza gravitatoria como una de las fuerzas más misteriosas del universo. Y digo más misteriosas porque sí, en cuerpos muy masivos, evidentemente la teoría de Newton colapsa. Veamos, por ejemplo, el caso de una singularidad, que es el caso de los agujeros negros. Todos tal vez hemos escuchado hablar de los agujeros negros. Los agujeros negros no son otra cosa que estrellas que han colapsado sobre sí mismas por ser muy masivas y que generan un sumidero, ¿sí? Una perturbación en el espacio-tiempo, que de hecho eso es la definición, según la teoría gravitacional de Einstein, habla de que la gravedad no es otra cosa que el espacio-tiempo, ¿sí? Y de este agujero negro no escapa nada. No escapa absolutamente nada, ¿sí? Bien, en realidad, una de las cosas que más dolores de cabeza ha dado y sigue dando en los físicos es intentar responder satisfactoriamente por qué la fuerza gravitacional es tan débil, por qué se vuelve tan intensa en algunas condiciones de mucha masa y por qué afecta a todas las partículas, ¿sí? Porque la fuerza gravitacional afecta tanto a partículas con carga como sin carga, e incluso a las sin masa, como es el caso del fotón. Todos sabemos que el fotón es la partícula responsable de las interacciones electromagnéticas, pero además es la responsable de un fenómeno básico que es la luz, que es una radiación de espectro electromagnético visible. Entonces, ni siquiera la luz escapa de los agujeros negros. Acá tenemos, del lado de arriba, no es otra cosa que una representación artística de una lente gravitacional, pero abajo, del lado derecho abajo, tenemos una fotografía que causó bastante revuelo en el año 2019, que recién sale a la prensa en el año 2019, pero es una fotografía del año 2017, si mal no recuerdo, es una fotografía bastante vieja, donde se pudo fotografiar por primera vez justamente un agujero negro.
Personalmente, para la parte de los fenómenos gravitacionales, yo recomiendo ver la película Interestelar. Esta es una película evidentemente de mera ficción, pero donde aparecen algunos fundamentos básicos de lo que son los efectos gravitacionales y se entrelazan con toda esta ficción. Yo realmente la recomiendo, es una película que a mí personalmente me rompió la cabeza. Viene justamente a desmoronar este paradigma que tenemos, y por lo menos que terminamos dando en la educación media básica, del modelo clásico newtoniano, donde, por ejemplo, el tiempo no corre de la misma forma en un campo gravitacional intenso que en un campo gravitacional más débil. Un planeta con mayor campo gravitacional, si con un campo gravitacional más intenso el tiempo va a correr de forma distinta que en el planeta Tierra, por ejemplo. Entonces, justamente en esta película aparecen toda una cantidad de conceptos. No quiero ser un spoiler de la película, prohibido los spoilers, pero evidentemente que es una película recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los misterios de las fuerzas gravitacionales. Y con este último comentario terminamos el video de hoy. Bueno, estimados, este fue el segundo video sobre introducción a interacciones, parte 2 del video. En la parte de introducción a interacciones de los cursos de tercer año de física. Luego de ver este video, yo recomiendo hacerse unos ejercicios muy básicos que vamos a plantear ahora, del repartido número 1. Así que entramos a la página del docente, vamos al área de física. En el área de física vamos a terceros, temas, y en temas nos vamos a el repartido número 1. Del repartido número 1 estamos en condiciones de hacer el ejercicio 2. El próximo video que vamos a sacar va a tratar sobre el concepto de fuerza neta y de composición de fuerzas, que son dos temas fundamentales para seguir encarando el curso, así que atentos a las novedades. Bueno, hasta ahora permanecemos en contacto, así que hasta el próximo video.